Situado en el centro del municipio, el castillo forma parte de la historia de Talamanca desde sus orígenes. Se construyó en el siglo X y de la construcción originaria aún se conservan la base de la torre y una parte de la muralla, además de 8 tumbas antropomórficas datadas entre los siglos XI y XII. La primera noticia histórica que tenemos del castillo se remonta al 967. Pronto, el castillo se convirtió en un núcleo de atracción y de protección que invitó a los agricultores a hacer sus casas alrededor. A finales del siglo XII, no se sabe cómo, el dominio feudal del castillo pasó a manos de la familia Talamanca, que no parece que reconozca ningún dominio feudal superior. Queda claro que fue esta familia quien dio nombre al castillo y al municipio. El primero de los señores de esta saga fue Bernat de Talamanca, y la familia continuó teniendo el poder del castillo hasta el siglo XVIII, aunque a partir del siglo XIV la familia entró en crisis y se fueron emparentando con otros nobles, de modo que los señores del castillo perdieron el apellido locativo. En el siglo XVIII, finalmente, una hija de la estirpe de los Talamanca se emparentó con el señor de Castellbell, matrimonio del cual nació el primer marqués de Castellbell, que a partir de entonces se convirtieron en los señores del castillo hasta mediados del siglo XX. Cuando los Castellbell llegaron al castillo, ya hacía tiempo que había perdido sus funciones militares y se había convertido en una explotación agrícola y administradora del término. Ahora bien, su posición estratégica hizo que durante la Guerra de Sucesión recuperara estas funciones y, de hecho, se convirtió en un lugar clave para la batalla de Talamanca. El marqués de Poal lo usó de centro de operaciones, en la que se convirtió la última gran victoria catalana ante las tropas borbónicas. Es precisamente por ello que después de la guerra, en 1717, Felipe V lo hizo derribar, conjuntamente con todos los castillos y casas fuertes catalanas que habían sido núcleos clave ante la resistencia austracista. Pero Talamanca estuvo sin castillo durante pocos años, ya que a mediados del siglo XVIII los marqueses de Castellbell encargaron su reconstrucción, construyendo un gran edificio fortificado en que se aprovecharon muchos de los restos del antiguo castillo. A mediados del siglo XX, los marqueses mantuvieron la propiedad del castillo, que luego pasó a manos de Juan Santamaría, quien lo vendió a Carlos Ventura Tapies. Finalmente, en 1976, fue vendido a José Yoldi Arauzo, cuya hija es en estos momentos la dueña del castillo. Actualmente, el castillo se puede visitar y con el acompañamiento de un guía se puede acceder a diversas estancias, como la antigua bodega, que aún conserva barricas de 1714, y la espectacular sala de armas que acoge el centro de interpretación de la batalla de Talamanca y la Guerra de Sucesión. También se pueden contemplar las 8 tumbas antropomórficas de los siglos XI y XII que se descubrieron en el pie de la torre. De hecho, en la sala de armas hay también una vitrina que conserva los huesos de una de las tumbas. La visita se puede terminar encima de la torre del castillo, contemplando la impresionante panorámica del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y la zona donde tuvo lugar la batalla de Talamanca.